Cada jugador deberá escoger un color para representarlo en el juego. Tenemos negro, azul, verde, amarillo, blanco o rojo. Cada jugador recibirá 4 peones de ese color. Por ejemplo, 4 blancos, 4 rojos. Cada jugador recibirá todas las fichas de conquista de su color. El rojo, el blanco y estas para otros. Las cartas se repartirán a partes iguales entre los jugadores que participen en el juego. Comenzará el juego el que saque el mayor número en el dado numérico. En cada turno el jugador deberá lanzar los dados, conquistar alguna zona que haya estado conquistando, poner una carta sobre el terreno y mover una ficha. El jugador deberá colocar la carta de modo tal que colinde al menos por un lado con algunas de las cartas que estén ya sobre el terreno. Una vez lanzado, el jugador deberá usar uno de sus 3 dados para mover alguno de sus peones. El dado de recursos, que tiene los 6 recursos, le permitirá moverse a cualquier zona dentro del terreno que tenga ese mismo recurso. Por ejemplo, aquí o aquí. No importa ni la distancia ni el color. El dado de colores, que tiene los 6 posibles colores, le permitirá moverse a cualquier zona dentro del terreno que tenga ese color. Por ejemplo, en el azul solamente se podría mover aquí, porque es el único zona que hay con el color azul. El dado numérico le permitirá moverse a cualquier zona del terreno que esté a la distancia que indique el dado. Por ejemplo, si le saliese un 2, este de aquí se podría mover o a este que está a 2, o a este que está a 2, o a este que está a 2, o a este que está a 2. La distancia entre dos zonas es el mínimo número de pasos que se pueden dar para llegar de una a otra, pasando siempre por otras zonas que están sobre el terreno. Por ejemplo, la distancia desde este a este es de 3, porque el único camino que hay es 1, 2 y 3. Si tuviésemos esta carta aquí, la distancia entre este y este sería entonces 2, porque el camino más corto sería este, 1 y 2. La distancia desde el exterior es la cantidad mínima de pasos que se pueden dar desde el exterior para alcanzar esa posición. En particular, todas las zonas que están en el borde tienen distancia 1 del exterior. En este caso, solo esta carta de aquí, esta posición, tiene una distancia 2 del exterior, porque desde cualquiera de sus posiciones, la distancia mínima para llegar a ella sería un 2. Un peón solo podrá entrar al terreno en una zona de su propio color, ya sea esta, por ejemplo, que es blanca, o esta que es blanca. No podría entrar en ninguna otra zona desde el exterior. Un jugador en una zona de su propio color está inseguro, o sea, nadie se lo puede comer. En su turno el jugador tiene que mover al menos uno de los peones que tenga sobre el terreno, o entrar uno nuevo. Si no pudiese ni entrar ni mover ninguno de los que tiene sobre el terreno, estaría obligado a retirar alguno de ellos del terreno. Un peón que se mueva a una zona que no es de su color, como en este caso es amarillo, la empieza a conquistar. Un peón en una zona que no es de su color y que está conquistando, por tanto, puede ser comido por otros. Por ejemplo, si a este le saliese un 3, podría comérselo. Un peón que haya sido comido será retirado del terreno, pero podrá reingresar a él posteriormente, como mismo lo hizo la primera vez. Cuando un peón se come a otro, lo sustituye en la posición en que estaba. Un peón habrá conquistado una zona si se mantiene toda una ronda hasta que le vuelva a tocar a él sin haber sido comido. Para demostrar que la zona ha sido conquistada, el jugador deberá colocar una ficha de conquista sobre esa zona conquistada, que a partir de ese momento es de su color como si siempre lo hubiese sido. Un jugador ganará la partida si logra conquistar todas las zonas de un mismo recurso. Por ejemplo, en esta situación el blanco habría ganado la partida porque ha conquistado todos los mares, lo cual se refleja con las fichas de conquista. Y este era el original que él tenía, que había sido blanco siempre. Con lo cual tiene todos los mares y ha ganado la partida. Cuando se han acabado las cartas, o sea, todas las cartas están sobre el terreno, si ningún jugador ha logrado conquistar ningún recurso, entonces se jugarán tantas rondas más o turnos más como se desee en esa situación. O sea, tirando los dados, moviendo las piezas, conquistando,
hasta que alguno de los jugadores diga que durante su próximo turno comienza la muerte súbita. Durante la muerte súbita el jugador lanzará sus dados y deberá quitar una carta, aparte de mover una pieza o conquistar normalmente. Solo se podrán quitar cartas que estén en el borde del terreno, que no tengan una ficha encima de ella y que no dividan al terreno en dos. Por ejemplo, en este caso, esta carta de aquí no se podría quitar porque dividiría el terreno en dos. Durante la fase de muerte súbita bastará haber conquistado todas las zonas de un mismo recurso que queden sobre el terreno para ganar el juego. En este caso el blanco habría ganado porque ha conquistado las únicas 3 zonas de mar que quedan sobre el terreno. Como las 3 son blancas ahora, y él ha ganado. En el caso del juego por equipos, ya sea por parejas o por tríos, bastará con que los miembros de un equipo conquisten con sus colores un recurso determinado. En este caso, por ejemplo, el blanco y el azul, que van juntos, han ganado porque han conquistado los mares. En este caso hay uno azul y 2 blancos.